Mi cuñada decidió que yo no debía aparecer en las fotos del viaje que pagué, pero ahora llora porque dejé la cuenta de su habitación de hotel sin pagar. No lo vas a creer, estoy escribiendo toda esta historia mientras estoy de vacaciones en Miami. Sí, es una lástima. Así que yo, de 47 años, junto con mi esposa Clara, de 42, sus padres, de 76 y 70, y su hermana Lidia, de 38, vinimos de vacaciones hace 2 días. Se suponía que sería un viaje divertido, pero Lidia me lo está haciendo pasar mal. Simplemente me está arruinando el viaje y no sé cómo lidiar con esto. Clara y yo llevamos 10 años de casados. Ambos estamos bien económicamente y viajamos mucho. Planeamos al menos 3 buenas vacaciones al año y muchas escapadas de fin de semana para relajarnos. Ambos tenemos trabajos exigentes con buenos sueldos, no tenemos hijos y nos gusta vivir de esta manera. Durante los últimos 2 años, nos hemos asegurado de llevar a los padres de Clara en al menos un viaje al año. Son mayores y su papá está lidiando con problemas graves de salud, por lo que su mamá no puede viajar sola con él. Para este verano, su papá pidió amablemente viajar a Miami. Tuvieron su luna de miel aquí, y por alguna razón teme que este sea su último viaje. Dios no lo quiera, así que accedimos. Incluso se ofreció a compartir algunos gastos, porque, como sabes, una semana de vacaciones en Miami es costosa, pero lo rechazamos. Le aseguramos que no era necesario ya que estoy ganando bien, y ellos han sido muy buenos conmigo. Sin embargo, este año también se unió la hermana de Clara, Lidia. Ella no está bien financieramente y tiene 3 hijos en edad escolar. Cada año, cuando planeamos un viaje y después regresamos, ella se siente triste porque no ha podido permitirse un viaje desde su luna de miel. Este año, nos pidió directamente si podía acompañarnos. Acepté sabiendo que tendría que pagar porque, claro, ella no puede costear unas vacaciones en Miami. No me importó demasiado, ya que a veces hay que apoyar a la familia. Hice las reservas para todos, vuelos y hoteles, pero desde el momento en que aterrizamos, Lidia comenzó a actuar de manera extraña, y con extraña me refiero a que se esforzaba por excluirme de todo. Al principio no pensé mucho en ello. Llegamos a un resort en la playa y después de instalarnos, Lidia quiso tomar una foto familiar. Parecía algo inocente, ¿verdad? Error. Justo cuando íbamos a posar, se volvió hacia mí y me dijo: «Oh, puedes tomar la foto para nosotros. Queremos solo a los 4, mamá, papá, Clara y yo». Me quedé desconcertado, pero no hice una escena. Tal vez solo querían una foto de la familia original. Pensé que todo terminaría ahí, pero no fue así. Lidia hizo de esto un tema recurrente durante el viaje. Cada vez que nos deteníamos en un lugar pintoresco o hacíamos algo divertido, decía: «O solo nosotros 4», o «Esta es solo para la familia». Adivina quién siempre sostenía la cámara. Yo. Varias veces Clara me defendió y decía: «Él también es parte de la familia». Mis suegros también me pedían que me uniera, pero Lidia no perdía oportunidad para dejarme de lado. Las fotos que subió a las redes sociales apenas me incluían. Parecía que los 4 habían venido de vacaciones. Fue frustrante. No estaba incluido en la mitad de las fotos del viaje y en lugar de hacer recuerdos, me encontraba jugando a ser fotógrafo o cargador de bolsas. Luego, por la tarde, decidimos pasar la tarde en la piscina del hotel. Tenían una hermosa piscina infinita con vista al océano. Pensé que sería un descanso relajante después de todo el caminar que habíamos hecho. Cuando estaba a punto de unirme a todos en el agua, Lidia se volvió hacia mí y dijo: «Puedes quedarte afuera un momento. Queremos una foto de chicas, solo Clara, mamá y yo». Pensé que estaba bien. No era gran cosa, pero después de que tomaron esa foto, Lidia se aseguró de que yo estuviera convenientemente ocupado cada vez que sacaban la cámara. Primero fue solo para las mujeres. Luego quería solo a las hermanas. Y por supuesto, otra con la familia original. Si tanto le disgustaba mi compañía, ¿por qué siquiera vino con nosotros? Ayer fuimos a hacer turismo en un tranquilo paseo en bote. Debería haber sido un día calmado y familiar, pero por supuesto Lidia encontró la manera de dejarme de lado de nuevo. La mayoría de las actividades en estos lugares están dispuestas en asientos para 4 personas, 2 más 2. Como éramos 5, Lidia sugirió que los padres de Clara se sentaran juntos en una fila y Lidia se sentaría con Clara en la siguiente. Eso facilitaría tomar fotos familiares y hacer recuerdos. Eso me dejó solo. Lidia se volvió hacia mí y dijo: «Oh, puedes tomar el siguiente lugar. Así está más equilibrado». Incluso compraron una foto de recuerdo del paseo conmigo solo sentado como un extraño.
Entiendo que a veces alguien tiene que quedar fuera del encuadre, pero ¿por qué siempre soy yo? Lidia también podría cambiar de lugar alguna vez, ¿verdad? Otra noche fuimos a un elegante restaurante de mariscos. Era uno de esos lugares donde se espera que hagas una reservación con días de anticipación, pero ya me había encargado de todo eso, asegurándome de que tuviéramos una gran mesa con una vista perfecta del atardecer. Cuando llegamos al restaurante, nos llevaron a una mesa redonda para 6 personas. Ahora, cualquiera que haya estado en esta situación sabe que los mejores asientos son los que están frente a la vista. Naturalmente pensé que Clara y yo nos sentaríamos juntos con sus padres frente a nosotros, dejando a Lidia en un lado. Pero cuando estábamos por sentarnos, Lidia rápidamente se deslizó en el asiento junto a Clara, y sus padres tomaron los 2 asientos frente a la vista, dejándome a mí en el lado sin vista, apretado entre los padres de Clara y la estación de los meseros. Clara trató de protestar, diciendo que quería sentarse conmigo, pero Lidia le contestó de mala manera, diciéndole que dejara de ser tan pegajosa y que era un viaje familiar. Me mordí la lengua. Pensé, está bien, es solo una comida. Pero a mitad de la cena, cuando traté de unirme a la conversación sobre historias familiares, Lidia seguía cambiando el tema a cosas en las que yo no estaba involucrado. Habló de recuerdos de infancia, viajes de la escuela secundaria y bromas internas que naturalmente no me incluían a mí. Clara, incluso sus padres, intentaron incluirme, dando contexto detrás de estas historias, pero Lidia seguía interrumpiendo, haciendo que todo se sintiera forzado. Para el postre prácticamente era un fantasma en la mesa, ignorado mientras todos reían y recordaban. Hoy reservamos un día de spa. Reservé una suite privada para Clara y para mí, otra para los suegros y una habitación individual para Lidia. Sin embargo, mi suegro no se sintió bien y quiso pasar el día descansando en la playa. Pensé que los 4 aún podríamos ir y divertirnos, pero Lidia la hizo otra de las suyas. Dijo, probablemente deberías quedarte aquí y hacerle compañía a papá. Sería lindo que solo las mujeres hicieran los tratamientos de spa juntas. Quiero pasar tiempo con mamá y tener un día de chicas. Estaba furioso, pero traté de no explotar. Yo pagué todo esto, y ahora me decían que era una actividad solo para mujeres. Después de esto, de todas maneras, ya no estaba de humor para unirme, así que me quedé y me relajé con él. Me dio sus consejos, fue divertido y reconfortante. Quise compartir mi frustración sobre Lidia, pero me lo guardé para no arruinar el ambiente. Ahora, con 3 días restantes, realmente no puedo soportar a Lidia. Sin embargo, no quiero dejar que mi enojo arruine el viaje para mis suegros. ¿Cómo manejo esta situación? Edición. Un sí. Le expresé mis preocupaciones a Clara la otra noche. Lidia entiende que me sentí herido, pero dice que es posible que Lidia no lo esté haciendo a propósito. Al crecer casi no hicieron vacaciones en familia. Mi suegro estaba mayormente desplegado en las fuerzas, así que tal vez Lidia quiera aprovechar al máximo la oportunidad de estar en familia. A veces siento que quizá estoy exagerando o actuando con derecho. ¿Creen que es intrusivo de mi parte sentirme con derecho a ser incluido en todo solo porque pagué el viaje? ¿Estoy pensando demasiado en esto? Actualización 1. Gracias a todos por estar de mi lado. Sé que a veces no parece correcto, pero lo que hizo no estuvo bien. Spoiler. Me vengué. Pero para enterarte sigue leyendo. Al final del viaje ya había tenido suficiente. Me estaban tratando como un extraño en un viaje que yo había pagado y sentía que la sangre me hervía cada vez que Lidia me dejaba de lado. La gota que colmó el vaso llegó el día antes de que debíamos irnos. Llevé a Clara a un lado y le pregunté por qué no me estaba defendiendo. Le dije que me sentía como un don nadie, y Lidia podía ver lo herido que estaba. Suspiró y dijo, lo sé, lo veo, pero enfrentarnos a Lidia solo empeorará las cosas. No queremos arruinar el viaje para mis padres, especialmente con la condición de papá. Podemos dejarlo pasar por ahora. Tampoco quería crear drama, especialmente con el estado de salud del padre de Clara, así que lo dejé pasar en ese momento. Pero en el fondo ya estaba planeando mi venganza. No iba a dejar que Lidia se saliera con la suya, tratándome así en un viaje que yo había financiado. El día que nos íbamos, le dije a Clara que se fuera al aeropuerto con sus padres y que yo iría con Lidia. Clara me miró y dijo, sé lo que intentas hacer. Le respondí, claro que sabes. Y ahora mantente neutral como lo has estado durante todo el viaje. Finalmente asintió. Luego fui a la recepción del hotel para liquidar las cuentas. El hotel funcionaba de tal manera que aunque el alquiler de las habitaciones estaba pagado por adelantado, todos los cargos extra como comidas, servicio a la habitación y actividades se liquidaban al hacer el checkout.
Pedí al gerente que separara las facturas para cada suite, inventando alguna excusa sobre impuestos. Accedió. No fue gran cosa para ellos. Procedí a pagar todo por mi suite y la de mis suegros, pero para la de Lidia, pedí al gerente que le pasara la cuenta a Lidia. Para entonces, Clara y mis suegros ya se habían ido al aeropuerto. Necesitaban llegar temprano para organizar sillas de ruedas y demás. El gerente llamó a Lidia y le pidió que bajara a la recepción para liquidar su cuenta. Lidia bajó de inmediato, y cuando el gerente le entregó la cuenta, deberías haber visto la expresión en su cara. Me miró confundida. Me quedé allí con cara seria. Se puso un poco nerviosa y preguntó, ¿no vas a cubrir la mía? Sonreí y respondí, ya pagué por mi familia, puedes cubrir la tuya. No se había dado cuenta de cuánto había acumulado durante el viaje, el servicio de habitación, tratamientos de spa, el minibar y todos los extras que había estado ordenando, le dejaron una cuenta considerable. Pasó su tarjeta de crédito solo para que fuera rechazada. Al parecer su tarjeta apenas cubría la mitad del monto. Estaba furiosa, luchando por encontrar una manera de pagar. Me lanzaba miradas suplicantes de vez en cuando, pero no sentía ninguna lástima por Lidia. Recibió miradas desagradables del personal del hotel y de otros huéspedes, lo cual fue bastante satisfactorio. Solo me senté en el sofá y disfruté del espectáculo. Estaba preparado para pagar su cuenta si venía y se disculpaba por su comportamiento, pero era demasiado orgullosa para hacer eso. En cambio, esperaba que voluntariamente me ofreciera a pagar. Terminó llamando a su esposo, quien no estaba nada contento por tener que rescatarla. La cuenta era casi un mes de su salario, si no más. Después de una discusión incómoda, finalmente logró que le enviaran el dinero para cubrir la cuenta, pero estaba furiosa. Quería dejarla en el hotel para que lidiara con el problema, pero como la reserva estaba a mi nombre, no podía. Estaba preparado para enfrentar las consecuencias y pagar la cuenta si Lidia no podía cubrirla, pero ya había logrado mi venganza al avergonzarla. Finalmente logró pagar y el hotel nos consiguió un taxi para el aeropuerto. No me habló después de eso. Para añadir a su miseria, tampoco había hecho el check-in de su vuelo, así que cuando llegamos al aeropuerto ya estábamos apurados y tarde. Encima Lidia tuvo que lidiar con el trámite de conseguir su pase de abordar. Como si eso no fuera suficiente, conseguí que Clara, mis suegros y yo fuéramos ascendidos a business, dejando a Lidia en clase económica. La dejé en la fila y pasé al embarque prioritario. Cuando finalmente abordó el vuelo, nosotros ya estábamos sentados. Pasó junto a nosotros, pero no le habló a nadie. Estaba furiosa. El momento en que aterrizamos, Lidia fue directamente a sus padres y les contó todo, tratando de pintarme como el villano que la abandonó en el hotel. Hizo tanto escándalo que estresó a su papá. Comenzó a discutir allí mismo en el aeropuerto, llorando mientras narraba cómo la humillé frente al personal del hotel y los huéspedes y cómo no la ascendí de clase ni hice el check-in por ella. Yo, con calma, expliqué mi perspectiva, que ella había pasado todo el viaje excluyéndome y tratándome como un extraño, a pesar de que yo había pagado por todo. Entonces, ¿por qué debería cubrir sus gastos si Lidia no me consideraba parte de la familia? La madre de Clara, tratando de mantener la paz, solo negó con la cabeza y dijo, Lidia, ya basta, no queremos involucrarnos, vimos cómo lo apartabas todo el tiempo, le pedimos que se uniera, pero tú tenías tus propios planes para dejarlo de lado, ahora lidia con eso. Pero Lidia no había terminado. Me acusó de usar el dinero para controlar a todos, y me llamó un hombre horrible. Miró a Clara y le dijo, te aliaste con tu esposo para humillar a tu hermana, tu propia sangre. Ya verás lo que este hombre te va a hacer. Te va a engañar, y no podrás hacer nada porque estás cegada por su dinero. Esto llevó a una pelea fea entre Clara y Lidia. El papá de Clara, que había estado mayormente en silencio durante el viaje, simplemente dijo, Lidia, tu cuñado ya ha hecho suficiente por ti. Si no puedes apreciarlo, mejor cállate. Siguió un silencio absoluto, y él me pidió que lo llevara a casa lo antes posible. Lo ayudé a subir al auto y luego nos fuimos, dejando a Lidia en el aeropuerto. Estaba demasiado orgullosa para unirse a nosotros en el auto, aunque no había arreglado un transporte. Quizás tomó un taxi de regreso, lo que le habría costado mucho. Su casa está a unas 100 a 120 kilómetros del aeropuerto. Dejé a mis suegros en su casa y ambos me agradecieron por todo. Su gratitud era lo único que me importaba. Mi suegra me abrazó más de lo habitual y eso me hizo el día. Después, Clara y yo regresamos a casa. Ambos estábamos en silencio sobre el tema.
ignorando al elefante en la habitación. Al día siguiente volvimos al trabajo, y la vida parecía volver a la normalidad, pero el otro día Clara rompió el silencio y dijo que Lidia estaba teniendo problemas con su esposo por el pago. Él le pidió que le devolviera cada centavo, ya que no podía cubrir su exceso de gastos. Ahora está en la ruina por haber pagado eso y sus cuentas de tarjeta de crédito. Clara me apoyó, pero admitió que tal vez llevé las cosas un poco lejos. Aún así, reconoció que Lidia necesitaba aprender una lección. Se lo había buscado. Entonces, Reddit, ¿fui el malo por dejarla pagar sus propias cuentas? ¿O se lo merecía después de todo lo que me hizo pasar? Actualización 2. Recibí reacciones mixtas en mi última publicación. Algunas personas dijeron que me excedí, y básicamente querían que fuera un blando. Bueno, no soy eso. Conozco mi valor. No esperaba que Lidia me tratara como si fuera mi sirviente, pero sí necesitaba algo de respeto. Lo mínimo que esperaba era ser incluido, ¿verdad? Como mencioné, estaba dispuesto a pagar si Lidia se acercaba y arreglaba las cosas, pero no estaba dispuesta a reconocer sus errores. De todas formas, no le debo a nadie una explicación por mis acciones. Hice lo que sentí correcto. Lidia nunca ha sido cercana a mí. Claro, nos vemos en reuniones familiares y visita a Clara a menudo, pero más allá de los saludos apenas tenemos conversaciones. Sin embargo, no me molestó pagar por su viaje. Eso merece algo de respeto, ¿no? Como mencioné en mi última publicación, a su esposo no le entusiasmó tener que sacarla de esa situación. Con toda modestia, siento que la cuenta equivalía casi a su ingreso mensual. ¿Quién estaría feliz de gastar el salario de un mes pagando la cuenta de hotel extravagante de su esposa? Como era de esperarse, Lidia me pintó como el villano frente a su esposo. Las cosas se pusieron tan mal que él se negó a asistir a la cena de Acción de Gracias en casa de mis suegros, porque yo estaría allí. Cada año mi suegra organiza esta cena, y este año quería hacerla especial, especialmente dado el deterioro de la salud de mi suegro. Su esposo rechazó la invitación, y cuando mi suegra lo confrontó, él dijo que no quería compartir la mesa con alguien tan malvado como yo, que humilla a una persona con menos recursos económicos. Mi suegra entonces le contó la verdad sobre el comportamiento de Lidia en el viaje. Le sugirió que mirara las fotos de las vacaciones para verlo descaradamente, que me dejó de lado. Apenas había una foto de grupo en la que estuviera incluido. En realidad, tengo una relación decente con su esposo, ni muy cercana ni muy distante. Nos encontramos cada año en Acción de Gracias y a veces en otras festividades. Siempre pensé que era un buen tipo y nunca lo miré por encima del hombro, ni a él ni a nadie más. Después de enterarme de todo esto por Clara, dudé en asistir a la cena, pero aún así fui por el bien de mi suegro. Lidia y su esposo no se presentaron. Cuando mi suegro estaba cerca, mi suegra dijo que no pudieron venir porque estaban visitando a los padres de él. No me di cuenta hasta después de que eso era solo una mentira para evitar que mi suegro se estresara. Después de que él se fue a dormir, mi suegra me dijo la verdad. Ella y su esposo han estado peleando sin parar, y ella se ha vuelto irrazonable. Constantemente lo menosprecia por sus bajos ingresos, y ahora espera que él tome un segundo empleo además de su trabajo de tiempo completo. Él accedió, pero solo con la condición de que no sería responsable de las tareas domésticas ni del cuidado de los niños. A Lidia no le gustó eso. Me sorprendió enterarme de que solo trabaja 20 horas a la semana, pero espera que él trabaje más de 60 horas entre los dos empleos y aún haga su parte de las tareas del hogar. Mi suegra ha estado tratando de aconsejar a Lidia y hacerle entender la realidad de su situación, pero parece que Lidia ha probado el estilo de vida de lujo y ahora quiere mantenerlo. Finalmente, mi suegra tuvo que decirle a Lidia que si termina divorciada, no debería esperar que sus padres intervengan para ayudarla. Cuando Clara y yo volvimos de la cena, hablamos de cómo probablemente fue un error llevar a Lidia en el viaje en primer lugar. Sigo recordando una frase que leí en uno de los resorts. Una vez que experimentas el lujo de una isla privada, nunca pisarás una isla pública. Lo mismo ocurre con volar en clase ejecutiva. Me siento mal por su esposo. El pobre hombre está sufriendo. Espero que Lidia entre en razón antes de que sea demasiado tarde. Quería compartir esta actualización pensando que podría ser útil para alguien más que esté lidiando con dinámicas familiares similares. Es frustrante cuando alguien te trata como un extraño, especialmente cuando estás tratando de ser generoso. A pesar de su comportamiento, me alegra haber ido a la cena de Acción de Gracias por mi suegro, y esto muestra cuánto me importa la familia a pesar de la tensión. Es desafortunado que Lidia esté creando esta división, pero parece que la verdad sobre su comportamiento finalmente está saliendo a la luz.
Espero que tome un tiempo para pensar y se dé cuenta del impacto de su actitud antes de que afecte aún más sus relaciones. Actualización 3. Bueno, todo ha explotado finalmente con Lidia y su esposo, y el divorcio parece inevitable. La situación se ha vuelto insostenible entre ellos, y él ha llegado a su límite, sobre todo por el peso de las deudas de Lidia y el constante estrés que esto ha añadido a su vida. Para empezar, me siento mal por él. No tiene la culpa de las decisiones de su esposa ni de su actitud durante el viaje, pero aún así es él quien está pagando parte del precio en todos los sentidos. Desde que estalló el conflicto entre ellos, Lidia no ha hecho más que seguir culpándome a mí de todos sus problemas. Es más fácil para Lidia echarme la culpa a mí y decir que sus deudas y su matrimonio roto son el resultado de mi falta de apoyo, en lugar de asumir que las cosas están así porque ha sido incapaz de disculparse, de reconocer su comportamiento y de enfrentarse a las consecuencias de sus actos. A pesar de que tuvo múltiples oportunidades para enmendar las cosas y pedir disculpas, se aferra a su versión de los hechos, y yo no pienso cargar con la culpa de que su matrimonio se esté desmoronando. He hablado con sus padres, quienes tampoco la respaldan en este asunto. De hecho, están frustrados con Lidia y dicen que ha hecho méritos suficientes para que las cosas lleguen a este punto. En sus propias palabras, Lidia ha comprado todos los boletos para arruinar su matrimonio. Saben que la situación es compleja, pero ni siquiera pueden ponerse de su lado en esta historia. Les preocupa el impacto que todo esto tendrá en los niños y en la dinámica familiar, pero creen que Lidia debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones. También hablé con su esposo, quien, para mi alivio, no me culpa por la situación. Me comentó que aunque el tema de las deudas fue el detonante, ellos ya tenían problemas previos en su matrimonio, sobre todo por la falta de compromiso de Lidia para trabajar y aportar al hogar. Al final llegó un punto de quiebre. Por eso ahora viven separados ya que Lidia se ha ido de la casa, pero no creas que su esposo la ha echado. Lidia se fue por decisión propia. El esposo le dio dos opciones. O Lidia se quedaba en la casa con los niños y se hacía cargo de todo mientras él se iba, o él se quedaba y se hacía cargo de la casa y los niños. Pero entonces, Lidia debía marcharse. Y bueno, para sorpresa de todos, Lidia eligió la segunda opción. Prefirió irse de la casa en lugar de hacer el esfuerzo de quedarse con sus hijos y ocuparse del hogar. Esto me dio una perspectiva completamente nueva sobre su esposo. Es alguien que realmente no teme al trabajo duro. Durante una de nuestras charlas, comencé a considerar la posibilidad de ofrecerle una oportunidad laboral en mi empresa. Personas con su ética de trabajo y su compromiso son siempre valiosas en el equipo, y creo que podría encontrarle un puesto con un buen salario y mejores beneficios. En cierta forma siento que se lo debo porque, aunque él no tiene culpa alguna de lo que hizo su esposa, también es víctima de la situación y está luchando para salir adelante. Así que, en resumen, eso es lo que ha estado pasando últimamente. Ha sido un proceso agotador para todos, pero siento que las cosas están empezando a encaminarse, aunque con un alto costo para algunas personas. Quizás vuelva a actualizar en unos meses si las cosas evolucionan, si finalmente Lidia y su esposo se divorcian, o si ocurre algo relevante en mi vida. Edición. Algunas personas me preguntaron dónde vive Lidia ahora, y es en la casa de una de sus amigas. Sus padres dejaron muy en claro que no querían tenerla en su casa. Actualización 4. Han pasado varios meses desde la última vez que actualicé y en este tiempo sucedieron muchas cosas en mi vida y en la de mi familia extendida. Ahora que todo ha bajado un poco de intensidad, quiero contarles las consecuencias de lo que ocurrió y cómo han evolucionado las cosas. Primero tengo que empezar con una noticia triste. Mi suegro falleció. Al final, él tenía razón cuando dijo que el viaje a Miami sería su última gran salida. Es devastador porque realmente quería mucho a ese hombre, y perderlo ha sido un golpe duro para todos nosotros. Hubo quienes me dijeron que debía haber enfrentado antes el comportamiento de Lidia, que debería haber puesto un alto a sus desplantes desde el primer momento. Sin embargo, estoy agradecido de no haberlo hecho. Soportar a Lidia durante ese viaje significó que mi suegro pudiera disfrutar de unas vacaciones junto a su familia. Incluso tuvimos nuestro momento en la playa, donde aún recuerdo algunas cosas que hablamos juntos. Él siempre estuvo para mí y me trató como a un hijo. Me dio consejos, me ayudó cuando apenas comenzaba mi vida con Clara y me enseñó más de lo que puedo poner en palabras. Sé que mi esposa lo va a extrañar profundamente, y mi suegra también, pero siento que yo también he perdido a alguien que fue un pilar en mi vida.
como cuando nos ayudó cuando comenzábamos con nuestras carreras. Fue un hombre sabio y generoso que no pedía nada a cambio de su ayuda y amor. Me alegra saber que pude contribuir en parte a su felicidad en sus últimos días. Pasando al tema de mi cuñada y su divorcio, los papeles ya están firmados, así que oficialmente Lidia está divorciada. Estoy seguro de que se preguntan qué pasó con sus deudas y con mi excuñado. Pues bien, durante el proceso de divorcio, él le planteó dos opciones bastante razonables para su situación. Lidia podía optar por compartir la custodia de los niños, pero en ese caso sería completamente responsable de sus deudas personales. La deuda de su tarjeta de crédito seguía siendo de Lidia, pero además tendría que devolverle el dinero que él usó para cubrir la deuda que había acumulado en Miami, descontado de la manutención conyugal que él debía pagarle. La otra opción era que él se quedara con la custodia mayoritaria de los niños, es decir, que ellos vivieran con él durante la semana y solo pasaran los fines de semana con Lidia, y él se haría cargo de la deuda. Sin mucha sorpresa, Lidia eligió la segunda opción. Este acuerdo le beneficia a él, ya que no tendrá que pagar manutención infantil, pues los niños pasan la mayor parte del tiempo con él. Algunos podrían pensar que Lidia perdió una oportunidad financiera importante al no querer la custodia mayoritaria, y tal vez fue un error para Lidia desde esa perspectiva, pero en el fondo creo que Lidia simplemente no tiene un interés genuino en sus hijos. Prueba de ello es que ya ha comenzado a salir con otros hombres, todos ellos con posiciones económicas cómodas. Según los rumores que nos han llegado, parece que su intención era simplemente desligarse de sus responsabilidades familiares y encontrar a alguien que pudiera ofrecerle la vida de lujos que tanto ansiaba. Por otro lado, para darle un final positivo a esta actualización, ya que comenzó un poco baja, mi excuñado ahora es oficialmente mi compañero de trabajo. Como mencioné anteriormente, pude conseguirle un puesto en mi empresa y estoy muy contento por él. La paga es mejor y además tiene beneficios que le vienen muy bien, como el servicio de guardería en la oficina para su hijo menor. No obstante, quisimos ser estratégicos en cuanto a los tiempos. Nos aseguramos que él comenzara su nuevo trabajo en el momento justo para no tener que pagar una manutención conyugal más alta debido a su nuevo salario. A pesar de lo difícil que ha sido todo esto para él, dice que finalmente puede empezar a ver una luz al final del túnel. La vida de alguna manera sigue adelante. Hemos pasado todos por momentos complicados, pero me siento afortunado de poder decir que la situación en general ha mejorado. De hecho, estamos empezando a planificar nuestro próximo viaje. Esta vez será un viaje distinto, ya que mi suegro no estará con nosotros por razones obvias, y eso deja un vacío que será difícil de llenar. Sin embargo, pensamos llevar a mi suegra, que necesita un cambio de aire y un poco de ánimo. Estoy seguro de que también disfrutará de una escapada familiar que le permita distraerse y seguir adelante al menos en lo que pueda. Y no se preocupen, también tenemos un viaje programado para Clara y para mí solos. Solo queríamos hacer algo lindo por mi suegra. Como imaginarán, hay alguien que claramente no será parte de este viaje. Creo que está bastante claro a quién me refiero. Ella es la última persona que querríamos invitar, y creo que todos sabemos que su presencia ya no es bienvenida.